Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Hoy nos encontramos a agosto 5 del 2023, día sábado. Pues te doy la bienvenida, te doy las gracias por estar aquí cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud, en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos, y también pidiéndote de antemano que te quedes a mirar completito el video y después lo compartas con las demás personas si tú así lo decides. Y como te digo siempre, tenemos que darle gracias a Dios por un día más de vida, que por su gran amor y misericordia para ti y para mí, nos dio este regalo de este día más. Tenemos que ser agradecidos y, como te digo, a Él se le aplaude con las manos en alto. Le damos las gracias por este día más de vida, y a la Santísima Virgen como su madre, como madre de él y madre nuestra, le damos su lugar, y también le damos las gracias por su gran obediencia que nos dio a El Salvador. Así de que sin más, pues continuaremos con la enseñanza para meditar, reflexionar, seguir aprendiendo en la escuelita del Señor. La continuación del credo, esta será la séptima parte, y pues sin más, vamos a comenzar. Fíjense, ahorita ya casi iba terminando, según yo, y resulta que me voy fijando y no estaba grabando. ¿Cómo ven ustedes? Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, por algo será. Así de que pues sin más, ahora sí, verificando que se esté grabando, pues vamos a empezar. Entonces, continuamos. Y dice así. Ahí tengo que poner cerca del ventilador porque está muy caliente. La temperatura, a ver cómo estamos aquí. Bueno, y comenzamos. Espero que todo salga bien. En el nombre del Señor nos ponemos en sus benditas manos. Dice, continuamos. Los reinos de este mundo se expanden mediante el uso de la fuerza, sometiendo a otros pueblos. El reino de Dios, en cambio, viene a conquistar corazones, a seducirnos con su amor. Busca nuestra rendición voluntaria. Jesús no impone, sino propone, y nos dice, si alguien quiere seguirme, eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. En los reinos de este mundo triunfan los que intrigan y mienten, los que escalan posiciones aplastando a otros, los que avasallan a los débiles. En el reino de Dios, en cambio, brilla la verdad, la justicia, la misericordia, la compasión. El éxito está en dar, no en arrebatar, en ayudar, no en perjudicar o en perder la vida, desgastándola en los demás. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 25. En los reinos de este mundo se valoran las grandes hazañas. En el reino de Dios, sin embargo, se valora lo pequeño, el más mínimo acto de amor, de ayuda desinteresada. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 31-33. En los reinos de este mundo se busca obtener títulos, figurar, ser alguien. En el reino de los cielos se valora la humildad, el servir al otro, no servirse de los otros, sino que hacerse como un niño. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 41-45.
Continuamos. En los reinos de este mundo se sobrevaloran los bienes materiales. Impera la avaricia, el lujo, el derroche. Como un par de zapatos de una dama de la realeza cuesta más de lo que un migrante, campesino u obrero gana en un año. En el reino de Dios, lo que cuesta es ser, no poseer. Lo valioso es compartir, no acaparar. Acumular un tesoro en el cielo, no en la tierra. Eso nos lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19-21. Los reinos de este mundo son pasajeros. Por bueno o malo que sea un rey, tarde o temprano morirá y dejará su lugar a su sucesor. Su corte perderá sus privilegios. En cambio, el reino de Dios es para siempre. Todo lo bueno y lo bello nunca terminará. Como afirmamos en el credo, el reino de Jesucristo no tendrá fin. Así es como lo decimos, como proclamamos en misa cuando decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Al inicio de su ministerio, Jesús anunció que el reino de Dios estaba cercano e invitó a la gente a convertirse y a creer en el Evangelio. Acepta su invitación. Quien no desea ser como quienes se rigen por los reyes de este mundo, sino que el Señor reine en su corazón, porque ha comprendido que no hay mejor manera de vivir en este mundo que ayudando a Jesús a edificar su reino. Y no habrá mejor manera de pasar la eternidad que disfrutando en compañía de el Rey eterno. Cuando decimos, ¿qué estamos diciendo cuando decimos creo en el Espíritu Santo? Pues la respuesta es, se le suele representar como una paloma, porque bajo de esa forma descendió sobre Jesús cuando fue bautizado en el Jordán. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Pero el Espíritu Santo no es una ave. También se lo representa como lenguas de fuego sobre María y los apóstoles, porque así se vio cuando descendió sobre ellos en Pentecostés. Eso nos lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Pero el Espíritu Santo no es lumbre. Y si se pudiera pintar el aliento o el viento, de seguro lo veríamos representado así. Porque el término espíritu traduce el término hebreo ruá, que significa soplo, aire, viento. Eso nos lo dice en Juan capítulo 3, versículo 8 y capítulo 20 y versículo 22. Pero el Espíritu Santo no es una ráfaga, tampoco agua, óleo, nube, sello, mano, dedo, símbolos con los que lo vemos en cuadros, murales y vitrales. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué es? Pues la respuesta es, la pregunta no debe de ser ¿qué es?, sino ¿quién es? El Espíritu Santo no es una cosa ni un ente abstracto. No es, como algunos disparatadamente lo consideran, una energía, una especie de buena vibra celestial. No. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Ello resulta evidente cuando leemos en la Biblia que Jesús lo llamó abogado y consolador. Eso nos lo dice en Juan capítulo 15, versículo 26. Prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo les
recordaría sus palabras. Eso nos lo dice en Juan capítulo 14, versículo 26, y que los guiaría hacia la verdad. Les inspiraría lo que tuvieran que decir cuando fueran llamados a comparecer para dar testimonio de su fe. Eso nos lo dice en Marcos capítulo 13, versículo 11, y que San Pablo pidió que no nos entristezcamos al Espíritu Santo. Unos cuantos ejemplos de expresiones que no se pueden aplicar más que a un ser personal vivo, con inteligencia y voluntad propia. Queda claro que el Espíritu Santo es persona, pero no cualquier persona, es una persona divina. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios. Pregunta: ¿por qué es posible hacer semejante afirmación? Pues la respuesta es porque en la Biblia abundan referencias a lo que es, hace y hará el Espíritu Santo, que solo Dios puede hacer, ser y hacer. En ella se nos revela que es eterno, pues ya existía antes de la creación del mundo. Eso lo podemos ver en el libro del Génesis capítulo 1 versículo 2, que engendró a Jesús, Hijo del Padre, en el seno virginal de María. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 34-35, y que tiene el poder de vencer el mal. Eso nos lo dice en San Mateo capítulo 12 versículo 28, y que derrotó a la muerte. Eso lo vemos en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 11-13. Cuando en el credo decimos creo en el Espíritu Santo, estamos afirmando nuestra fe en Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, nuestra fe en su existencia y en su poder, y nuestra disponibilidad a ser dóciles a su acción en nuestra vida. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el Espíritu Santo nos revela a Dios Padre y a Dios Hijo, pero Él no se revela a sí mismo, que es discreto, que es la Iglesia la que nos ayuda a conocerlo a través de diversos medios. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios que Él inspiró, a través de la tradición y el magisterio de la Iglesia que Él ilumina, a través de los sacramentos, mediante los cuales Él nos permite entrar en íntima comunión con Cristo. Otra manera es a través de la oración, en la cual intercede por nosotros que no sabemos pedir lo que nos conviene. Eso nos lo dice en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26. Y a través de incontables signos que nos hablan de su acción poderosa en la historia de la salvación y en nuestra propia historia. Pregunta: ¿cómo interviene el Espíritu Santo en dicha historia? ¿Qué hace por nosotros? Señor y dador de vida. Lo primero que descubrimos del Espíritu Santo es que nunca deja las cosas como están. Marca siempre una diferencia, un antes y un después, un nuevo comienzo. Tal vez por eso no sea casualidad que en la Biblia se le suele mencionar en los inicios. Al inicio del Antiguo Testamento se nos habla de Él como presente, o en el principio, o en la creación del mundo, o cuando la tierra era caos,
y confusión y oscuridad por encima del abismo. Otra, él aleteaba por encima de las aguas. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 1 versículo 2. Al inicio del Nuevo Testamento, en los 2 evangelios que contienen las narraciones de la infancia de Jesús, se anuncia que fecundó el vientre virginal de María para engendrar a Jesús, Hijo de Dios Padre. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Al inicio del ministerio público de Jesús, el Espíritu Santo lo lanzó al desierto a pasar 40 días y 40 noches en oración y ayuno. Y luego, cuando Jesús fue bautizado, bajó sobre él en forma de paloma. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Al inicio de su predicación, Jesús eligió proclamar el texto de Isaías, que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 17-18. Al inicio de la iglesia, se dejó sentir como viento huracanado y descendió sobre María y los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Eso nos lo dice en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1-4. Definitivamente hay un antes y un después de las acciones del Espíritu Santo en la historia. Y sus intervenciones pueden ser tan llamativas como hacer que de pronto profeticen simultáneamente 70 ancianos. Eso nos lo dice en el libro de los Números, capítulo 11, versículo 25, o tan discretas que puedan pasar casi desapercibidas. Es el autor intelectual de toda la Biblia. Inspiró a lo largo de 10 siglos y en los más diversos lugares a todos los que la escribieron, y además se encargó de que todos los escritos tuvieran entre sí perfecta coherencia y armonía. Mas no verá su nombre en la portada. Dejó a otros autores llevarse el crédito. Pero eso sí, siempre son poderosas, luminosas y transforman la existencia de quienes lo reciben. No la dejan igual. En el credo llamamos al Espíritu Santo Señor y Dador de vida. Llamarle Señor, ¿qué significa? Dueño, amo. Es reconocerle su divinidad, porque solo Dios es el Señor. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37. ¿Y qué significa que sea dador de vida? Pues que así como en la historia, también en nuestra vida marca la diferencia, y es una gran diferencia, nada menos que entre la muerte y la vida. Para comprenderlo, consideremos lo siguiente desde el punto de vista de la fe. La pregunta es: ¿qué es vivir? Pues no solo es estar, existir, es sobre todo emplear la existencia para gloria de Dios, bien de los demás y la propia santificación. El problema es que, como dice San Pablo, por el pecado entró la muerte en el mundo. Eso nos lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vivimos en un mundo de pecado. Anida en nuestro interior una tendencia hacia la muerte, hacia el mal, de la cual solo Dios puede rescatarnos. Y nos rescata, nos envía al Espíritu Santo. Cuando
nuestra mirada se plantea la disyuntiva de elegir entre lo que nos conduce a la vida, o sea, amor, bondad, perdón, verdad, justicia, paz, o lo que nos lleva a la muerte, que es el odio, la maldad, el rencor, la mentira, la injusticia o la violencia. Él nos ayuda a optar por el buen camino de la vida. El Espíritu Santo nos da la vida no solo en un sentido físico, sino también en sentido espiritual. Lo recibimos en el bautismo, que nos hace nacer a la vida como hijos de Dios. Lo recibimos en la confirmación, que nos capacita para edificar y dar a conocer el reino de Dios. Gracias a Él, que transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Recibimos la Eucaristía, alimento para la vida eterna. Está presente en todos los sacramentos. Gracias al Espíritu Santo, dador de vida, nos abrimos a la vida de la gracia divina. Podemos dejar morir al viejo yo, que es el viejo yo, que es egoísta, sumido en la tiniebla, y liberarnos del pecado y de la muerte. Eso lo vemos en el libro, en la carta, a los Romanos, capítulo 8, versículo 1-13. ¿Y qué estamos diciendo cuando decimos que procede del Padre y del Hijo? Pues significa que es como una cuerda, es un ejemplo, como una cuerda con 3 nudos, como un trébol de 3 hojas, como la forma geométrica de un triángulo. Con estas y otras comparaciones, los teólogos de todos los tiempos han intentado ayudarnos a comprender cómo es la Santísima Trinidad, un solo Dios en 3 personas divinas. Pero no han tenido gran éxito, se han quedado siempre cortos, arañando apenas la superficie, vislumbrando desde fuera una realidad que no logran penetrar. Cabe recordar aquí esa anécdota sobre San Agustín, que cuenta que un día caminaba por la playa meditando acerca de la Santísima Trinidad, tratando de comprenderla, cuando se topó con un niño que había hecho un hoyito en la arena y con una conchita echaba allí el agua de mar. San Agustín le preguntó qué hacía y el niño le dijo que metía el mar en ese agujero. El santo se rió y le dijo al chamaquito que la inmensidad del mar no podía caber en algo tan pequeño. Entonces el niño le replicó que tampoco podía pretender que el misterio de la Santísima Trinidad cupiera en la mente limitada de un gran hombre. ¡Sas! San Agustín comprendió que Dios había puesto a ese niño en su camino para darle una lección de humildad y hacerle ver que para un ser humano es imposible entender cabalmente ese misterio, que se llama misterio, no en el sentido que se usa en las novelas de suspenso, sino en un sentido religioso que se refiere a una realidad divina que nos ha sido revelada y que está más allá de lo que la mente limitada del ser humano puede captar o comprender. ¡Qué gran verdad! Ahora bien, el que no podamos captar plenamente dicho misterio no impide que intentemos comprenderlo
hasta donde nos sea posible y para ello puede ayudarnos una explicación muy clara que ofrece el teólogo Peter Kreeft en su libro Fundamentos de la Fe. Dice que todos estamos de acuerdo en que Dios es amor, tal como lo afirma la Biblia. Eso nos lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7-12. Y si es verdad, como lo es, que Dios es amor, entendido como el amor que es donación total de sí mismo, entonces Dios tiene que ser necesariamente Trinidad. La pregunta es, ¿por qué? Pues la respuesta es, porque si Dios fuera una sola persona, podría amarse a sí mismo. Su amor entonces sería egoísta. Y si Dios fuera solo dos personas, su amor se limitaría a ser mutuo. Pero como Dios es tres personas, entonces el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo es el amor que procede de ambos desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Podemos afirmar que Dios es amor porque Dios es Trinidad, es comunidad de amor, es amor dinámico, amor que se proyecta, que se comunica desde siempre y para siempre. Dice Jesús, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Eso nos lo dice en Juan capítulo 15, versículo 9-11. Y dice San Juan, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esto nos lo dice en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 12. Cuando en el credo afirmamos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, reconocemos su divinidad, reconocemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y reconocemos que nos comunica el amor del Padre y del Hijo. Esta frase del credo nos ayuda a tener presente que para nosotros, creados a imagen y semejanza de un Dios que es trinitario, lo fundamental en nuestra vida es asemejarnos a Él en el amor, entrar en su dinámica amorosa, relacionarnos con los demás amorosamente, recibir el amor de Dios y compartirlo, comunicarlo. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria? Pues la respuesta es, ¿a quién puedes adorar? Desde niños aprendimos en el catecismo que solo a Dios hemos de adorar. Por lo tanto, cuando en el credo decimos que el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, eso solo puede significar una cosa, que al igual que Dios Padre y Dios Hijo, el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto digno de que lo adoremos y glorifiquemos. Pregunta, ¿en qué consiste adorar a Dios? Pues dice el Catecismo de la Iglesia Católica, adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Como nos dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 4 versículo 8. Dice Jesús citando el libro del Deuteronomio capítulo 6 versículo 13.
Es decir, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la Escritura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 46-49. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Pregunta: ¿y en qué consiste dar gloria a Dios? Pues la respuesta es: para responder, cabe recordar que llamamos gloria de Dios a la manifestación de su poder y su grandeza. Por lo tanto, dar gloria a Dios, eso es reconocer su poder y su grandeza, alabarlo y agradecerle por ello y darlo a conocer. Al saber que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y verlo representado en forma de paloma, tal vez alguien pueda creer equivocadamente que el Espíritu Santo no es una persona o no es de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, pero sí lo es. La Iglesia definió en el Concilio de Toledo en el año 675 que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo, en el sentido de que comparten la misma naturaleza divina, un solo Dios. En lo que son distintos es en que cada uno es una persona con voluntad y características que le son propias. Jesús pidió a sus apóstoles bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 19. Fórmula fundamental que desde entonces seguimos empleando en el bautismo y en los demás sacramentos. Y decimos también al hacer la señal de la cruz, al empezar y terminar de orar, al recibir la bendición y en otros momentos en los que invocamos y expresamos nuestra pertenencia a la Santísima Trinidad. Cabe comentar que es importante decir, y del Hijo y del Espíritu Santo, porque si omitimos la I, parece que estamos hablando todo seguido del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se distorsiona su sentido. También al decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy importante, escuchemos, es que tenemos que decir la I en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No todo de corrido. Fíjense cuánto vamos aprendiendo. Como una palabra, cualquier cosa, cambia todo el sentido. Que el credo afirme que el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. No solo nos reafirma en la certeza de que el Espíritu Santo es Dios y nos invita a adorarlo y glorificarlo, sino también
alegra nuestro corazón haciéndonos saber que contamos con la amorosa presencia y la divina intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y qué estamos diciendo cuando decimos y que habló por los profetas? Pues la respuesta es: actores y conductores de televisión suelen tener en la oreja un apuntador electrónico, como normalmente se le dice que el chícharo, ¿no? Mediante el cual les van leyendo lo que tienen que decir. Quienes comparecen ante la justicia suelen contratar un abogado que hable por ellos. Pero, los bautizados contamos con una ayuda infinitamente mejor. No la de alguien que se limite a leernos un parlamento o nos asista, solo si nos metemos en un lío legal. No la de alguien con que se puede contar solo en horas y días hábiles, que cobra un dineral. Puede equivocarse y leernos un guión equivocado o hacernos perder el juicio, en el amplio sentido de la palabra, sino la de alguien del que podemos tener la absoluta seguridad de que nunca cometerá errores. Siempre sabrá qué decir. Nadie podrá derrotarlo. Estará siempre a nuestro lado y no nos cobrará nada. Porque lo único que espera de nosotros es que seamos dóciles a sus inspiraciones y lo dejemos guiarnos hacia la salvación. Qué gran diferencia. Me refiero a Dios Espíritu Santo. En el credo proclamamos que habló por los profetas y desde luego se refiere a que el Espíritu Santo inspiró a esos hombres de los que nos habla la Biblia, a los que Dios elegía y enviaba a comunicar su palabra. Pero no solo hay que entender esa frase como referencia pasada. Dios sigue comunicándose con nosotros y sigue requiriendo que haya alguien que vaya en su nombre a darlo a conocer a los demás. Por nuestro bautismo, recibimos la dignidad de profetas, es decir, la encomienda de ir en nombre de Dios a anunciar la buena nueva a nuestros hermanos. Y si alguien se pregunta cómo se preguntaron muchos profetas que cómo se va a atrever a ir a hablar de Dios si no se siente capaz, si no está suficientemente preparado. Hay que recordarle que Dios siempre nos capacita para que podamos cumplir lo que nos pide. Por lo pronto, nos envía no como empleados, sino como hijos suyos, gracias al Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Gracias al Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, podemos llamar a Dios Padre. Eso nos lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15-16. E ir a dar testimonio de su amor. Y no nos envía solos, sino con su Espíritu Santo. Pregunta: ¿sabes cómo nos asiste Él en esta vital encomienda? De incontables maneras. Por ejemplo, derrama en nosotros el amor de Dios. Eso lo podemos ver en el
La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Nos conduce hacia la verdad. Esto nos lo dice en Juan, capítulo 14, versículo 13. Y está siempre con nosotros para consolarnos y defendernos. Esto nos lo dice en Juan, capítulo 14, versículo 16. Nos enseña y recuerda las palabras de Jesús. Eso nos lo dice en Juan capítulo 14, versículo 26. Intercede por nosotros, que no sabemos pedir lo que nos conviene. Esto nos lo dice en la carta de los Romanos capítulo 8, versículo 26. Y nos dice más, nos colma de dones, sabiduría para preferir los caminos de Dios, entendimiento para captar cómo nos habla la palabra de Dios, ciencia para poner a Dios en el centro de nuestra vida, consejo para aconsejar a otros con criterios de fe, fortaleza para no flaquear ante la adversidad y perseverar en nuestros buenos propósitos, piedad para amar las cosas de Dios y temor de Dios, que no consiste en tenerle miedo, sino en tener temor de fallarle, de defraudarlo a Él, que es tan bueno y nos ama tanto. Esto nos lo dice en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, 2. Ya vamos finalizando. Nos da carismas, ciertas que son ciertas cualidades y virtudes que nos permiten responder a la vocación de amar a la que Dios nos llama y a la misión de ser constructores de su reino en nuestro mundo. Eso nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4-7. Y dar frutos de amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Eso nos lo dice en el libro de los Gálatas, donde es el capítulo 5, versículo 22-23. Con la extraordinaria asistencia del Espíritu Santo, no tenemos pretextos para evadir nuestra vocación de profetas. Te lo digo yo a ti que me estás viendo y me lo digo a mí misma. Nuestra vocación de profeta, con la extraordinaria asistencia del Espíritu Santo, no tenemos pretextos para evadir nuestra vocación de profetas. El profeta Jeremías decía que cuando quiso renunciar, cuando decidió ya no hablar en nombre de Dios, no pudo, porque sentía como un fuego por dentro que no podía apagar. Eso nos lo dice en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Cabe pensar que era el fuego del Espíritu Santo, el mismo que descendió sobre María y los apóstoles en Pentecostés. Eso nos lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1-4. El mismo que desde tu bautismo brilla en tu interior. Y el mismo al que se refería Jesús cuando dijo: he venido a traer fuego a la tierra. Y dijo: ¿y cuánto desearía ya que estuviera ardiendo? Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Pidámosle al Señor, vamos finalizando, pidámosle al Señor que nos ayude a mantener vivo en nosotros
el fuego de su espíritu, que nos ilumine y nos rescate de la oscuridad del miedo, la ignorancia, la desesperanza, un fuego que caliente y derrita nuestra indiferencia, un fuego que nos convierta en profetas, antorchas vivas que animen a otros a dejarse alumbrar, guiar, inspirar, encender, incendiar por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos creo en la iglesia? Pues la respuesta es, Cristo sí, iglesia no. Es una frase despistadísima que suelen decir algunas personas para expresar que creen en Cristo y quieren seguirlo, pero sin la iglesia. No se dan cuenta de que piden un imposible. ¿Por qué? Porque Cristo no solo fundó la iglesia, sino que se identifica con ella. Recordemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles se narra que Saulo de Tarso hacía estragos en la iglesia. Eso nos lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3. Y cuando Jesús se le apareció, no le preguntó, ¿por qué persigues a mis seguidores? Ni siquiera, ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino que la pregunta fue, que le hizo nuestro Señor fue, ¿por qué me persigues? O sea, a nuestro Señor. Eso nos lo dice en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4. Cristo es cabeza de su iglesia. Eso nos lo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Quien la ataca, lo ataca a él. Quien se aleja de ella, se aleja de él. Lo dejó muy claro cuando les dijo a sus apóstoles, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Vuelvo a repetir, con esto te voy a dejar, finalizamos por este día esto, pero que aquí nos está hablando muy claramente a ti y a mí, a ti que me escuchas y yo que te estoy compartiendo esta enseñanza. Lo dejó muy claro cuando les dijo a sus apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y a quien vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas capítulo 10, versículo 16. Con esto finalizamos por el día de hoy, sábado 5 de agosto del 2023. La séptima parte del credo. Que vayan mirando los videos que lleva a la continuación para que no te desvíes, para que no te confundas qué sigue. Así de que espero que la hayas disfrutado al escucharla nada más. Después tú allá en tu casita tienes el video para escucharla con toda la calma del mundo, una y otra vez. No hay ninguna prisa. Lo importante aquí es empezar a saber el porqué de lo que decimos en esta preciosísima oración de fe, de nuestra fe católica. Esta enseñanza que es un regalo que el Señor nos está dando tanto a ti, que te la estoy comunicando, como tú que la estás escuchando, la estás recibiendo. Con esto te está diciendo, tanto a ti como a mí, el Señor nos está diciendo cuánto nos ama, cuánto quiere que nosotros vayamos empezando a saber cada día más de Él. La respuesta que necesitamos saber para poder entender de qué se trata nuestra
fe católica, el amor de Dios que tiene tanto para ti como para mí, como sus hijos amados, como sus hijos que nos ama tanto, que quiere que no sigamos cometiendo los pecados que nos está destruyendo nuestra vida. También la ignorancia nos quiere sacar de la ignorancia del no saber de Él. Porque como les he compartido, cuando yo me hizo el llamado al Señor a empezar a saber de Él, que lo que yo sentí en mi corazón fue que yo tenía que hablar de Él al mundo, de Él, porque dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento, de no saber de mí. Y así como tú llegaste en ese tiempo al grupo de oración y que no sabías, ni sigo sabiendo nada, pero Él ha sido mi maestro, Él es el que me dice qué tengo que hacer. Yo me dejo guiar. Y todas esas dudas que tú tenías, que tú esperabas al llegar ahí y pensabas tú que te lo iban a explicar y no hubo quien te lo explicara, ahora tú comprendes, tú sabes lo que aquel que te está escuchando, quiere saber. Y claro, me estoy refiriendo al que tiene hambre de saber de las cosas de Dios, porque al que no, pues no, es un enfado. Pero aquel que ya Dios lo tiene elegido, a esas personas que están mirando los videos, los poquitos que estén, son los que Dios tiene un plan para ellos. Y que por eso, a través de mí, que yo soy nada más el instrumento visible, de que doy mi cara y doy mi voz, pero el que está dando todo el contenido, toda la enseñanza es Él, porque Él la puso en mis manos para que yo las compartiera, simplemente hablara, soy el mensajero, soy el chismoso de las cosas de Dios, para que todos sepamos de Él. Entonces eso fue que dijo, tú vas, la misión que te doy, yo lo sentí así, es que tienes que hablar de mí para que se empiecen a enamorar de mí, sepan de mí y sepan qué deben hacer y qué no deben hacer, pero explicado, para que sepan el por qué. Y ya no hay excusa de decir yo no sabía. Entonces voy aprendiendo yo y van aprendiendo ustedes, todos como hijos de Dios. Por eso les digo la escuelita del Señor, como niños chiquitos, como bebés que no sabemos nada. Empezamos con el alimento, así como los bebés, de puro puré, porque no pueden, su estomaguito no puede sostener cosa sólida, pero que poco a poco depende cómo vas creciendo espiritualmente, el alimento, tú cómo vas teniendo esa hambre, cómo realmente vas teniendo esa fe que le crees a Dios en todo lo que nos está explicando, te vas queriendo, vas teniendo hambre y quieres más y más y más, y Él te va dando de acuerdo a lo que te conviene a ti, así como a los bebés, te digo, poco a poquito, para que no te indigestes, que no te haga daño. Él te va dando lo que sabe y cómo tú estás aprovechando su palabra, cómo la estás comprendiendo, si realmente está esa tierra árida, fértil en tu corazón para recibir esa semilla de fe que vaya germinando y vaya dando mucho fruto, poco a poquito. No va a ser de la noche a la mañana, pero lo importante es empezar a sembrar, empezar a hacer un cambio, empezar a hacer las cosas diferentes. Pero eso cada uno de nosotros lo decide. Uno tiene el libre albedrío de decidir, lo quiero este regalo que el Señor me está dando o no lo quiero, por la razón que sea, no se va a juzgar. Simplemente que uno tiene la decisión
hacer el cambio en su vida. Y Dios, con estas enseñanzas que nos está dando tanto a ti como a mí, nos está diciendo lo mucho que nos ama, que no quiere que suframos, quiere que nos vaya bien, como dignos hijos de Él. Somos sus hijos y no quiere nada malo para nosotros. Pero nosotros tenemos la última palabra de aceptar o rechazar el amor, ese amor que no hay otro. Nadie en este mundo te da ese tipo de amor, el amor verdadero, el amor por ti, porque te ama, porque quiere que te vaya bien. Ese amor de padre. Pero recibes ese regalo del amor o aceptamos al que nos golpea, al que nos humilla, al que nos patea, al que nos tiene tirados en vicios, en adicciones, en depresión, en todo lo que no debemos. Uno decide si quiere uno seguir siendo maltratado, humillado, denigrado, estar con la autoestima hasta el suelo. Estamos queriendo a quien no nos quiere, al que quiere nuestra destrucción, que no le importamos, que te humilla, que te desprecia. Y Dios, que es amor, te está dando la oportunidad de que te ames, de que te respetes, que te valores. Por eso, ¿aceptas el amor o lo rechazas? Es decisión tuya. Nadie te forza. Tú sabrás qué vas a elegir. Pero yo aquí estoy un día más cumpliendo la misión de traerte este contenido, esta enseñanza. Nada más, aquí está. Lo tomas o lo dejas. Bueno, sin más, esto es por hoy, el día de hoy se termina la escuelita del Señor de la séptima parte del credo y seguiremos, ya falta, como les digo, mucho menos. Y te espero en el próximo video, no me dejes sola. Y que Dios te bendiga, que Dios te acompañe a ti y a toda tu familia. Gracias por estar mirando este video y la petición y mi agradecimiento es que lo compartas con las demás personas. Sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Y mi nombre es María López. Y hasta el próximo video. Adiós.